Hola, 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 bendiciones. Qué rico estar aquí de nuevo. Buenas noches. Saludamos a todos los que se están conectando por Facebook Live, por YouTube Live y parte por Instagram también. Saludamos a todos los países donde nos están viendo y se están conectando. Saludamos a las personas en España. Saludamos a Susan y su familia. Saludamos en Guatemala a Esther y Daniel, su familia. Un saludo para ustedes, hijos amados. Recordamos mucho y pronto lo vamos a volver a ver. Saludamos también la familia Serrano Escalona en Venezuela, en Colombia también. Familia Triana López Rodríguez. Bendecimos esa familia. Les pedimos a ustedes que compartan esa transmisión. Ustedes que están en Ecuador también, les pedimos que compartan las transmisiones. Ustedes que nos están viendo, ¿qué otro país tenemos? Salvador, en El Salvador, Costa Rica, que saludamos a Carlos allá también. Así que compartan la transmisión, y porque esto va a ser de bendición esta noche. Esta noche tenemos una visita, una entrevista súper especial con un gran amigo de años, el profeta Greg Miller. Estará con nosotros hablando sobre este tiempo, este momento que estamos viviendo. Va a ser un momento bien especial. Es lindo porque podemos escuchar toda esta situación que estamos viviendo, pero desde una perspectiva profética. Por eso le hemos puesto esta noche entrevista desde una perspectiva profética. ¿Por qué? Tal vez tú te preguntarás, bueno, ¿y los profetas todavía existen en este tiempo? Claro que sí. Hay gente que habla de los falsos profetas, pero si usted habla de un falso profeta, es porque hay un verdadero profeta. Entonces, un falso profeta no es aquel... ¿Sí me escuchan? Se me fue el sonido. Un falso profeta no es aquel que no se equivoca. Un falso profeta es aquel que no le da la gloria a Dios o que no glorifica a Dios. Hay profetas que simplemente se pueden equivocar, pero no quiere decir que sean falsos. Entonces esta noche estaremos hablando con un amigo muy especial, el profeta Greg Miller. Así que yo quiero que en esta noche tú compartas esta transmisión, que va a ser de mucha bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y tal vez tú no asistes a una iglesia, pero también puede ser de bendición para ti. Quiero que sepas que este hombre que voy a presentar, lo conozco por los últimos 5 años y ha sido de una bendición, especialmente para mi familia, para nuestra casa ministerial. Cosas que él ha profetizado se han cumplido de una manera muy, pero muy exacta. Yo ahora más adelante te estaré contando todo lo que hemos vivido con su amistad y su acercamiento a nuestra vida. Así que quiero darle la bienvenida al profeta Greg Miller, directamente desde Texas. Bienvenido, profeta. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pastor Alejandro. Qué rico que puedas estar con nosotros en español en esta noche. Voy a tratar de hacerme mejor que puedo, ¿ok? Yo sé que tú lo puedes hacer. Bueno, te queremos dar la bienvenida. Sé que estás en Dallas, Texas. ¿Cómo está tu familia, tu esposa en este tiempo? Estamos muy bien, Dios. Espero que todos que están escuchando también pueden disfrutar de este tiempo de pausa en todas nuestras vidas y espero que están disfrutando con sus familias.
Definitivamente ha sido un tiempo muy especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Yo hablaba hace como 2 semanas que Dios está desordenando los templos para arreglar las casas. Y creo que ha arreglado mucho las casas, especialmente en nosotros, los pastores y los cristianos. Así que vamos a hablar de varias de esas cositas hoy. ¿Cómo está la situación en Texas? Aquí en Nueva York ha sido difícil, pero ¿cómo están ustedes allá? Bueno, estamos entrando, la semana pasada empezamos a hacer el primer fase de presidente Trump. Dijo que los estados, cada estado puede empezar a abrir su estado basado en los gobernadores de cada estado. Entonces, en Texas estamos en el primer fase. Esta próxima semana podemos abrir un poquito más negocios, más restaurantes, más como tratando de volver la vida más al normal. Muy bien. Sí, volviendo a entrar en ritmo. Profeta, para entrar en perspectiva, en este tiempo, cuando la gente ve guerras, terremotos, situaciones difíciles, estos caos, especialmente cuando viene una pandemia de estas, regularmente la gente se enfoca en el final del mundo. Se va a acabar el mundo. Ya Jesús va a venir pronto. Yo creo que Jesús en algún momento aparecerá. La Biblia dice que nadie sabe el tiempo ni la hora, pero sabemos que pronto viene. Pero la gente se preocupa, la gente se comienza a hacerse preguntas cuando ve un virus, una plaga de estas, una pandemia global de esta situación. Proféticamente, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo ves tú esto en este tiempo? Yo creo en Mateo 24 y versículo 3. Ahí habla Jesús con su equipo, porque su equipo tenía ese mismo preguntas que muchos de nosotros tenemos hoy. ¿Cuáles son los señales? ¿Cuáles son los puntos de que podemos ver cuando viene de nuevo Cristo a la tierra? Y ellos tenían esas mismas preguntas hace 2000 años. Y por cada año, cada década, hay muchas personas que han tenido esas preguntas. Eso es el final del mundo. Ese es el final del mundo. Cristo viene mañana, Cristo viene el próximo día, la próxima semana. ¿Entiendes? Esa ha sido una pregunta por 2000 años. Y por 2000 años, la lista de Mateo 24. Y ellos están preguntando cuáles son los señales. Y quiero como poner enfoque en una de las palabras clave ahí. No dice cuáles son los juicios, dice cuáles son los señales. Entonces, para mí, mi perspectiva es que cuando estamos viendo guerra, nación contra pandemia, ese tipo de enfermedades, temblores, terremotos, tsunami, todas esas cosas que estamos viendo en el mundo, y a veces uno siente que wow, es el juicio de Dios en contra de la humanidad. Y hay muchas personas proféticas y hay bastante parte de la iglesia global que piensan en esa forma que Dios está buscando la tierra. Y para mí, mi opinión, mi perspectiva, que Dios es bueno y que cuando Cristo vino hace 2000 años, Él recibió todo el juicio de Dios en ese momento. Sí, un día va a haber un momento de juicio,
en la tierra. Sí va a haber un día, obviamente habla de eso en Apocalipsis, pero yo creo ese que estamos experimentando hoy son otros señales de que están en la tierra. Muchos son naturales, muchos son causados por las decisiones del hombre, consecuencias de esas decisiones, y afecta toda la humanidad. Pero tú sabes, muchas veces, recuerdo una vez cuando había un terremoto feo y miles de personas murieron, y en el periódico hablaba de, en grandes letras, dice, acto de Dios, 30,000 personas mueren. Y yo vi eso y como, wow, Dios recibe toda la publicidad negativa, toda la culpa que lo de las malas cosas que pasan en la tierra, están como ellos dan ese crédito a Dios. Y yo pienso, wow, eso no es el Dios que conozco. No es como mi papá celestial trabaja. Él no trabaja en esa forma. Entonces, tenemos que entender en los tiempos que estamos viviendo y con un buen entendimiento quién es el Padre y cómo Él actúa y cómo es su corazón para el mundo, para ese mundo, esas personas que están muriendo hoy día. Sí. Muy bien, excelente respuesta. Hay una parte en la Biblia donde Dios dice: delante de ti está la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la bendición para que te vaya bien, escoge la vida para que puedas vivir. Hay muchas veces de que la gente toma malas decisiones y quiere que le vaya bien, pero cuando le va mal, entonces le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Y todo esto ha traído crisis. Creo que son las malas decisiones, las corrupciones del ser humano, todo lo que vemos, las muertes, las familias, el divorcio, el pecado lo podemos ver en cualquier lugar, faceta de nuestra vida. ¿Qué opinas tú de esta crisis, si es que se le puede llamar crisis? ¿Cómo puede la iglesia tomar esto desde una perspectiva espiritual, profética, y cómo lo puede tomar una persona secular, normal? ¿Cómo ves la crisis tú en medio de todo esto? Bueno, yo creo que volvemos de nuevo de esa palabra clave, señal. ¿Qué es un señal? Un señal, cuando estamos manejando, un señal muestra dónde vamos, o tenemos que doblar aquí o acá. Un señal está apuntando a una dirección. Entonces, cuando pasamos, si somos cristianos o no somos cristianos, si creemos en Dios o no creemos en Dios, todos pasamos por cosas difíciles. Es parte del mundo, es parte de vivir en la tierra. Pasamos cosas difíciles, como estamos pasando ahora. Todo el mundo está pasando ese crisis con esta enfermedad. Pero algo importante que tenemos que recordar, el señal está apuntando a una dirección. Entonces, para mí es una oportunidad de conocer a Dios. Es una oportunidad de acercar a Dios más, de cambiar mis decisiones, cambiar mi dirección y responder a Dios. Es como toda presión en nuestra vida, tenemos una oportunidad de conocer, saber que creo. ¿Creo en Dios? ¿No creo en Dios? ¿Necesito Dios o no necesito Dios? Entonces, crisis o presión muestra en lo que creo. Entonces, para mí es muy importante que todos que estamos viviendo en este momento, si tú vas a una iglesia o tú no vas a una iglesia,
Tú tienes la oportunidad en este momento acercarse a Dios. Él quiere ayudarte. Él no es causando ese dolor en tu vida, Él quiere sanar ese dolor. Él quiere cambiar ese corazón, cambiar su situación. Entonces, en lugar de sentirse como aplastado por la presión, sin esperanza, es un momento donde podemos todos acercarnos más a Dios o conocerlo más que conocemos ya. Amén, así es. Hay un versículo muy especial que estos días lo he estado tocando. Está en Amós capítulo 3, versículo 7. Dice que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas primeramente. Yo creo que no es que Dios solamente se le revele a los profetas, Dios se le revela a sus hijos, a su creación se les quiere revelar. ¿Sí? Pero debe haber un ámbito profético para que yo pueda discernir, oír y ver lo que Dios está haciendo en medio de una crisis. ¿Qué opinas tú acerca de este ámbito profético como esa plataforma, lo cual nos ayuda a ver mejor esto que estamos pasando o lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que parte de nuestro filtro que podemos usar hoy y cuando pasamos cualquier cosa, es la palabra de Dios, la palabra escrita. Y ese libro, que muchas veces es un libro histórico, es un libro muy famoso, qué chévere las historias ahí, pero en realidad es un filtro que Dios inspiró hombres a escribir. Entonces es su palabra, es su forma de pensar y escrita. Entonces, si estudiamos la Biblia, podemos recibir ese filtro en mi mente, en mi forma de pensar, mis actitudes, mis acciones. Entonces, ese filtro me ayuda a ver en el ambiente donde estoy, en la situación donde estoy, para entender que no hago. Y entonces la palabra de Dios, un versículo habla que es la palabra profética más segura, porque no falla. Hombres pueden fallar, personas pueden fallar, pero la palabra de Dios no falla. Entonces ahí, leyendo esa escritura, viendo la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos ver o recibir un filtro en nuestra vida para que podamos entender o reconocer en qué estoy, dónde estoy, qué tengo que hacer. Entonces, para mí, eso es parte de crear esa atmósfera profética en mi vida personal. Estudiando la palabra, entonces tengo la perspectiva de Dios, el Padre Celestial, que me puede ayudar a caminar por medio de estos valles que a veces se ven tan feos. Muy bien. Esta mañana yo hablaba, o le hablaba a la iglesia, de que ya el presidente, los gobernadores van a abrir la ciudad de nuevo. La pregunta es, ¿qué habremos aprendido en medio de toda esta cuarentena? Y hablo especialmente a la iglesia. ¿A qué vamos a salir ahora? ¿Qué es lo nuevo que Dios trae? Proféticamente, ¿qué tú sientes en el espíritu que pueda venir o que viene para este tiempo a nivel espiritual o a nivel de la iglesia, y por qué no a nivel secular?
Bueno, yo creo que algo que es muy interesante es el concepto de cuarentena. Se ve ese concepto no solamente hoy día, pero hemos visto muchas veces en la historia de este mundo, pero también en el tiempo bíblico. Porque hay una gran historia de Noé, que por 40 días él y su familia estaban aislados, en cuarentena, en la arca. Y cuando él entró en la arca, el mundo en sí estaba en una condición, una forma de ser, una forma de trabajar, una forma de vivir en ese mundo. Pero salieron de la arca. Era como un reset, como resetear, como algunos dicen. Y la realidad es, el mundo antes y el mundo después era muy diferente. Y Noé tuvo la oportunidad de hacer cosas diferentes que antes. Empezar algo nuevo que nunca ha estado. Es como renacer. Y yo creo en los tiempos que hemos estado en ese momento de encerrados, algunos sienten encarcelados, pero la realidad es, ese tiempo ha sido un tiempo como estar en una arca, donde cuando entramos tuvimos una rutina de la vida, tuvimos una rutina aún en las iglesias, una forma de hacer los servicios, una forma de evangelizar, una forma de presentar el evangelio. Había muchas formas que hemos usado por muchos años, pero obviamente como hoy estamos usando otros instrumentos ahora, como el internet, como el FaceTime Live, Zoom. Hay muchas formas que como la iglesia está usando ahora para presentar el mensaje al mundo. Y que es muy interesante es que hay mucha gente en toda parte del planeta viendo algo hoy que tal vez nunca van a entrar a una iglesia cristiana. He escuchado testimonios de musulmanes, personas de otras religiones, personas que nunca van a entrar en un tiempo o entrar a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana en su calle, en su ciudad. Pero por el internet, ellos tienen mucha curiosidad, tienen muchas preguntas. Entonces es un gran momento para la iglesia, no solamente tocar mucha gente que nunca tocamos, pero estamos aprendiendo a usar la tecnología, por ejemplo, la forma que esa tecnología nos lleva a cualquier parte del mundo, y gente que nunca van a entrar a una iglesita en su ciudad, pero pueden entrar a esa iglesia por medio de internet. Y ellos pueden recibir a Cristo o conocer a Dios más por medio de esa tecnología. Entonces, yo creo, cuando salimos de este momento de estar encerrados, la iglesia no está encerrada. La iglesia sigue creciendo. Y podemos ver eso desde tiempo, hace 2000 años, cuando el gobierno puso persecución sobre la iglesia en Jerusalén. ¿Qué sucedió? Los creyentes huyeron o escaparon a muchas otras ciudades y la iglesia creció. Entonces, cuando viene presión sobre la iglesia, sobre creyentes, debemos ver la iglesia expandir y crecer. Y yo creo que estamos al punto de ver algo increíble en la historia de la iglesia, porque el enemigo, la presión, eclesias, han tratado de aplastar o limitar la iglesia, pero jamás se puede hacer. La iglesia va expandiendo, creciendo en toda parte del mundo. Aún partes que no deja que tú predicas en ese país, pero por medio de tecnología Dios está entrando ahí y las iglesias están creciendo por esa forma. Entonces estamos al punto, ya estamos experimentando esa realidad
Y muchas iglesias, grandes, pequeñas, están de una influencia mucho más que han esperado o han soñado. Amén, amén, así es. Profeta, valga la redundancia, proféticamente, ¿cómo tú ves en el espíritu, cómo tú puedes discernir lo que viene para este nuevo tiempo? O sea, más allá de la tecnología, ¿cómo tú puedes ver en el mundo espiritual, a nivel sobrenatural, cómo ves tú la iglesia empoderada para este nuevo tiempo? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cómo tú ves la iglesia en este tiempo para moverse adelante? Bueno, algo que estamos viendo hoy día, gracias a Dios, que hay muchas iglesias, hay muchas organizaciones cristianos que están ayudando a la gente. No solamente a orar, pero con comida, con muchas cosas materiales. Que es una bendición. Y yo creo que el mandamiento de Cristo, antes que Él regresó al cielo, Él dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, ese mandamiento de Cristo era de ir, salir a ese mundo y impactar ese mundo. Pero por muchos años en la iglesia general, ese mandamiento fue cambiando. En lugar de decir a los creyentes ir, cambiamos el mandamiento, venir. Entonces, creo que momentos como esta ha causado un despertar en la iglesia de recorrer comisión. Es mi responsabilidad como creyente de tener esa misión en mi mente, el mandamiento de Cristo, y impactar el mundo donde Dios me lleva. Si es mi trabajo, mi escuela, mi vecindario, donde sea, eso es mi responsabilidad. Entonces, yo creo que en estos próximos meses, este año de 2020, va a haber un gran despertar en el gran comisión de la iglesia. Y para mí es muy interesante que de el año nuevo había muchas profecías. No sé si tú recuerdas, pero había muchas profecías de el año 2020 es la visión perfecta, como 2020. Y había muchas profecías de, wow, un año tremendo, un año de esto, el otro, abundancia. Y muchas iglesias tenían ese tema basado en esas profecías. Pero ya viene febrero y ¿qué sucede? Todas las iglesias empiezan a cerrar, todas las cosas empiezan a como ser ilimitado. Y entonces es como, wow, ¿qué pasó ahí? Dios estaba hablando de esto y ahora es el opuesto. Parece que es el opuesto, pero en realidad que cuando recibimos una palabra de Dios, promesas de Dios, siempre hay pruebas en contra de esa promesa. Y el enemigo, bueno, Jesús hablaba de eso en una parábola, hablando de la semilla, que la semilla cae en este tipo de tierra y cuando cae vienen los aves tratando de sacar esa semilla. Correcto. Entonces él dice tribulación o persecución. La palabra tribulación quiere decir presión, crisis. Entonces, esa palabra tan fuerte de iniciar el año y viene toda esta presión ahora, uno puede sentir, wow, ¿qué está pasando, Dios? Los profetas se equivocaron, los pastores se equivocaron con sus profecías o sus visiones, pero en realidad yo no creo eso. 2020
va a ser un año de mucho crecimiento, de nuevos creyentes, gente que no conoce a Dios va a conocerlo por primera vez. Y gracias a Dios que como iglesia tenemos que entender, wow, Dios no equivocó, no mintió esas promesas. Así es. Esa promesa viene. Nosotros tenemos que ser fieles con las oportunidades que tenemos y seguir haciendo cambiados en ese proceso. Así es, profeta. Una de las cosas que yo hablé en noviembre, diciembre, era que Dios me mostraba la tabla cuando uno va al doctor de los ojos, la tabla del oftalmólogo. Y lo que yo hablaba era que Dios nos iba a posicionar, nos iba a dar una visión para poder ver correctamente lo que Él iba a hacer en este año. Y fíjate que al entrar en esta situación y en toda esta pandemia que estamos viviendo, es tremendo porque trayendo todo eso, lo que Dios nos había hablado, hemos podido ver a través de la fe, a través de oír palabra profética, algo que le he dicho a la iglesia, es sacar los ojos de las noticias, de los malos reportes, de todo lo malo que se maneja en todo esto, a través de la media, y que pudiéramos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Eso fue lo que Dios me habló, de que Dios nos iba a dar una visión correcta para ver lo que teníamos que ver. Entonces, a pesar de todo esto, que se ha sufrido, que han habido necesidades, económicamente las iglesias se han venido abajo, los trabajos también, pero hemos vivido a nivel de iglesia, hemos vivido momentos sobrenaturales, hemos experimentado provisión de una manera increíble, testimonios que hemos tenido en nuestra congregación, pero que todo ha sido de esa palabra, de podernos posicionar y ver como Dios veía y ver lo que Dios tenía. Entonces, para nosotros ha sido muy importante haber caminado con esa palabra en este tiempo. Profeta, ¿qué palabra profética tú puedes dar en este tiempo al cuerpo de Cristo? Yo sé que has hablado acerca del amor y de la ayuda al pueblo. Creo que viene un avivamiento y gente viniendo a conocer a Jesús. Pero el cuerpo de Cristo, ¿a dónde lo quiere llevar Dios? ¿Qué tú ves en el Espíritu? Porque yo te conozco a ti. Tú eres un profeta muy certero. Los que no saben, el profeta Greg Miller profetizó nuestro edificio. Y lo profetizó quién lo iba a dar, cómo lo íbamos a obtener. Y Dios lo usó a él. Entonces tú eres un hombre muy preciso cuando hablas o cuando eres usado por Dios. ¿Qué ves tú en este tiempo en cuanto al empoderamiento y la posición del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, en este tiempo, como rol en el mundo? Bueno, yo creo el rol de nosotros se encuentra en Juan. Quiero compartir ese versículo, porque yo creo ese es parte del rol del cuerpo de Cristo hoy día, en este tiempo. Muchas personas que han ido a la iglesia por un día o 10 años han escuchado Juan 3:16. Que habla en inglés,
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Entonces, eso quiere decir que ese es el motivo por qué el Padre envió el Hijo al mundo, para salvar al mundo. Si los que reciben a Cristo pueden ser salvos. Entonces, gracias a Dios por eso. El Padre envió el Hijo. Ahí se ve en la pantalla ese versículo. Pero yo creo muchos cristianos nunca han memorizado versículo 17. 17 sigue hablando del motivo porque Dios lo tiene dio a este mundo. Mira cómo dice ahí, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el salvarlo por medio de él. God sent his Son into the world not to judge the world, but to save the world through him. Una de las cosas que yo creo en este momento hay un gran ventana de oportunidad que está abierta a la iglesia mundial. De ver el amor de Dios mostrándose por medio de la iglesia, no con el dedo apuntado a los pecadores y los malignos y todas esas personas que están en rebelión, pero con brazos abiertos diciendo bienvenido. ¿Entiendes? Wow. Aquí hay un gran oportunidad que la iglesia tiene y mucha gente está experimentando la bondad de Dios por medio de los actos de servicio que los cristianos están ayudando a muchas personas con comida y cosas así. Entonces están dando otra imagen que muchos de ellos nunca pensaron, cristianos son así. Yo pensé que los cristianos dándome y diciendo todo mal que hago y todo, pero basado en este versículo dice Jesús, Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar o condenar el mundo. Yo creo que es algo fresco en la iglesia hoy que Dios está enviando a nosotros, al mundo, no para condenar el mundo, pero para salvar el mundo. Porque Jesús no está aquí. Nosotros estamos aquí. ¿Entiendes? Entonces, así es. No podemos decir Jesús caminando por allá, por aquí. No. Jesús vive en su iglesia. Nosotros tenemos esa misma motivación, esa misma oportunidad. Y por eso, en medio de la crisis, muchas veces reenfoca la iglesia en las cosas principales. Eso es uno de esas metas, uno de esos mandamientos, esas oportunidades que tenemos como iglesia. Y regularmente se ha escuchado mucho donde la gente dice, es que Dios está juzgando a la gente, a Estados Unidos, al mundo, sí, con este virus. Y Dios lo está juzgando. Veía, por ejemplo, a alguien en Times Square gritando al hombre y decía, es que Dios está bravo. Pero me dio risa porque le estaba hablando a nadie, porque ahí no había nadie. En Times Square no había nadie. Y yo decía, ¿por qué no va cuando hay gente? Y más bien predica el amor de Dios. Sí. Y me hizo como chiste eso, porque usamos eso para nosotros llevar el juicio de Dios cuando Dios no está llevando juicio. Es tremendo lo que tú has dicho. Este es un tiempo para mostrar el amor de Dios, para mostrar el servicio. Y yo decía esta mañana, más allá de poder transicionar con la tecnología, que necesitamos hacerlo, creo que necesitamos es transicionar en el corazón y cambiar en la mentalidad, por tener la mentalidad de Dios. Es una bendición poder pensar de esa manera. Creo que vamos a poder ser más efectivos, profeta.
Así es, así es. Así es, yo creo que es parte de como yo dije antes, parte de la oportunidad que tenemos. Es como cada crisis tiene dos efectos. Cuando hay cosas tremendas en el clima o, ¿entiendes? Como todas esas cosas tan feos, tan pesados que el mundo pasa y nosotros pasamos a veces eso. Pero hay dos cosas que suceden siempre. Los que no conocen a Dios tienen una oportunidad de acercarse a Dios y reconocer que hay un Dios y Dios necesita tu ayuda. Yo no puedo seguir, yo no puedo sobrevivir esto, yo necesito sanidad, yo necesito un trabajo, ¿entiendes? Como por la primera vez. Cuando presión viene sobre algo o una familia, un matrimonio, es ahí cuando la gente que dijeron, yo no creo en Dios, pero ahí empiezan a orar. Ahí empiezan a clamar. Si hay un Dios, yo prometo, ¿entiendes? Entonces ahí mucha gente hace muchas promesas, entiendo. Pero en ese momento de crisis es una gran oportunidad. Los que están escuchando, tal vez tú no conoces a Dios todavía. Es un gran momento, una gran oportunidad de acercarse a Dios. Y Él es un Dios que está brava contigo, tirando rayos del cielo, buscándote. Es un Dios que te ama mucho. Y Él quiere ayudarte a pasar estos momentos tan feos y tan pesados. Pero para los que conocen a Dios, cuando pasamos por crisis y presiones, es un momento de poner las prioridades en el orden correcto. Porque a veces en el mundo, al mundo cristiano, estamos haciendo cosas buenas, estamos importantes, pero ¿estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos haciendo su voluntad perfecta? ¿Entiendes? Cuando hay crisis, es como reenfocar mis ojos en las cosas claves, las cosas principales. Entonces, es un gran momento para la iglesia y para los que no conocen a Dios todavía de responder. Así es. Esta mañana hablaba yo acerca de la salida. Estamos a punto de salir, lo que tú decías ahora. Muchas veces el mundo ha estado en cuarentena. El pueblo de Israel estuvo en cuarentena también. Aunque estuvo 430 años, estuvo también confinado a una esclavitud. Pero el anhelo de Dios fue sacarlos, pero no sacarlos a un desierto, a sufrir, a que se perdieran, sino a sacrificar. Yo les decía que el desierto era como que era parte, era algo que estaba en el camino para yo poder llegar, era algo que estaba en el camino para yo poder llegar al sitio donde me iban a llevar. Entonces, creo que en este tiempo que estamos a punto de salir, Dios nos quiere llevar a un lugar, sí de bendición, pero también de poder llevar sus propósitos eternos y de sus planes. Y lo que tú dices, de poder reenfocarnos y de hacer lo que está de acuerdo a su voluntad. Muy bien eso que tú has dicho. Porque claro, muchas veces lo queremos espiritualizar. Todo lo queremos espiritualizar mucho. Sí. Pero la realidad es que lo que Dios quiere es tocar el mundo. Porque Dios ama el mundo. En Juan 17:3, y Jesús ora y dice, no los saques del mundo, protégelos del maligno, pero déjalos ahí. Entonces, es como que Dios quiere llenar a su iglesia de gloria, de gracia, de favor, pero para hacer lo que Él anhela y lo que Él desea, que es salvar el mundo. Es bien importante eso. ¿Qué más tú nos pudieras añadir ahí, profeta? Bueno, yo creo que es uno de los, otra vez, es mundos de oportunidades.
siempre en nuestras vidas, durante un crisis, durante una cosa, catástrofe o cosas así, siempre hay una posición del mundo hacia Dios, o esperando ayuda de Dios, o es como por la primera vez mucha gente están abiertos, aún gente que ellos tienen su propia dioses y ellos oran a otros dioses, pero muchas veces en momentos así es como abriendo su corazón a una realidad. Claro. Wow, necesito ayuda. Y esa realidad es lo que estoy hablando, que hay una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad que la iglesia entra en este momento. Tal vez sus familiares o sus tíos, sus amigos, sus empleados, el patrón, el jefe, ¿entiendes? Su maestro, su profesor, gente que tú has tenido una relación por tal vez muchos años y siempre están cerrados. Pero momentos así, gente tal vez por primera vez abren, toman ese momento. Estoy animando a cada persona que está viendo eso, toma ese momento, no de forzar el evangelio, pero habla de las buenas nuevas, la esperanza que hay en Dios. Tú sabes, tenemos una seguridad eterna. Entonces, no importa qué pase en el mundo, yo sé dónde voy. Entonces, yo puedo tener esperanza, pero mucha gente no tiene eso, y nosotros podemos expresar eso al mundo, como experimentado a Dios, como tú y yo. Así es. Hay un versículo que dice: y será predicado este evangelio, y entonces vendrá el fin. Muchas veces queremos darle la capacidad de acabar con todo a un terremoto, a una guerra, a una peste. Pero fíjate que el fin habla de predicar el evangelio. Yes. Y este es ese tiempo. Dios es como que ha puesto los tiempos finales en nuestras manos. Y Dios nos está dando la oportunidad de poder ir y ser ese instrumento, ser sus manos que tocamos, que le hablamos a la gente, que ayudamos a la gente, y que podemos llevar a la gente a esperanza y a bendición. Hemos tenido muchos testimonios, profeta, en este tiempo, de gente a través, siendo sanada. Dios nos ha permitido por este medio orar, de gente en España que tenía el virus, en Nueva York, en Guatemala, en Ecuador, y hemos tenido, de verdad que hemos podido ser de bendición a través de este medio. Pero también hemos podido ver la provisión de Dios sobrenatural. Algo que yo le decía el miércoles a la iglesia: en este tiempo tenemos que aprender como a depender también de lo profético. Hay un versículo que dice en 2 de Corintios 20:20, dice: creed en Dios y estaréis seguros. Dice: creed en los profetas y seréis prosperados. Esa combinación, porque hay gente que dice: no, yo no creo en eso, pero lo profético yo no creo. Yo creo en Dios, y esa es una parte para estar seguro. Pero Dios le ha dejado a una parte al cuerpo, una función del cuerpo, como son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, lo cual cada uno cumple una función.
Pero esa parte profética, en tiempos difíciles, lo podemos ver cuando Elías habla con la viuda, cuando Elías profetiza y la harina y el aceite no menguan, cuando Eliseo profetiza también. Y siempre la palabra nos habla de lo profético. Y siempre lo profético era importante en momentos críticos y de necesidad. Tú con ese manto profético que tú cargas, poderoso, que lo hemos podido experimentar, ¿crees tú, que me imagino que tú crees en eso, pero qué tú nos puedes decir acerca de eso? ¿Cómo podemos usar ese don profético que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a la iglesia en estos tiempos difíciles? Bueno, en el libro de Apocalipsis había ese discípulo Juan en la isla, y él ha sufrido mucho, tormentado por el gobierno, ¿verdad? En un aceite hirviendo, todo ese, él pasó todo ese proceso y sobrevivió. Entonces ellos decidieron, vamos a ponerlo aislado, ¿verdad? En esa isla Patmos. Entonces su condición era bien feo, bien feo. El dolor es, para mí, imaginar eso, el dolor que el hombre estaba sufriendo. Entonces, su condición en una isla aislada, tal vez casi o poco a poco sobreviviendo de todo que ya pasó, y lo dejaron ahí para morir, básicamente. Entonces, la condición en sí, la condición de su ambiente era tan feo, tan pesado. Entonces, ¿qué sucede? Viene esa visión al apóstol Juan. Y la primera cosa que pasa, Apocalipsis 3:20 habla de Jesús tocando la puerta. Entonces, llamando en la puerta. Y él está diciendo, abre la puerta y entraré y cenaremos juntos. Entonces, eso es una gran imagen, gran visión que nosotros podemos hacer diariamente, porque Jesús es un caballero y tú y yo podemos caminar muy cerca de Dios o lejos de Dios o mediano con Dios, pero Él está invitando, tocando la puerta de mi vida, mi vida diaria. Déjame entrar, comer contigo. ¿Qué pasa cuando comemos juntos? Siempre hablamos. Es una conversación. Hay una relación. Hay una relación, ahí expresamos secretos y ahí expresamos necesidades. Ahí crece la amistad entre dos personas. Entonces, Él invita, y esa fue la primera parte de esa visión que estoy hablando de Juan, abre tu vida. Entonces, es algo, no estamos invitando a Cristo a ser mi Salvador todos los días, no estoy hablando de eso, pero quiero ese tipo de relación diario con Dios. Y cuando oramos en esa forma, abro mi vida. Habla en Apocalipsis 4, Juan empieza a ver otra cosa. ¿Y qué está viendo? Dice que vi una puerta en el cielo abriéndose y un voz diciendo, sube. Y de inmediato Juan estaba en ese otro nivel, otra posición, viendo ahora otro panorama de su situación. Entonces yo creo que eso es parte de desarrollar ese vida profética en la vida de cada persona, en la vida de iglesias. Es dejar ese tipo de relación con Dios, pero también con la ayuda del Espíritu Santo, que Él inicia momentos claves donde Él dice, sube, quiero mostrarte algo. Entonces, cuando tenemos esos encuentros con Dios,
mi perspectiva de la tierra, donde mi diario cambia. Es cuando Jesús fue a la montaña con los 3 discípulos y ellos vieron a Jesús en otra forma. Y Pedro dice, hey, vamos a hacer dos tiendas aquí con uno para Elías, otro para Moisés, uno para Jesús, y vamos a vivir aquí en la montaña. No, eso no fue la idea. La idea fue de cambiar su perspectiva en la montaña para regresar donde tú vives, para que tú seas una persona que tiene otra visión. Porque, wow, de tantas malas noticias, y tú solo recibes esa noticia diario, tenemos que, Señor, súbeme a tu montaña, donde puedo ver lo que tú estás viendo en la tierra. Entonces, cuando yo relacionarme con las personas, tengo tu perspectiva de hablarles, no la perspectiva de CNN o Fox News o lo que sea. Es importante la noticia, pero hay otra noticia, es mayor. Y eso trae esperanza a la tierra. Amén, amén. Es la verdad de Dios. O sea, hay mucha realidad, pero hay una realidad. Y es la verdad de Dios. Profeta, para ir terminando, sé que tú tienes un llamado profético muy lindo, pero una de las cosas que también haces y que te apasionan es capacitar el cuerpo de Cristo a nivel profético. Cuéntanos un poco acerca de tu ministerio. Sé que te mueves mucho hacia el lado de Asia. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que ahora estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y cómo nosotros podemos ser igual beneficiados de eso? Ok. Bueno, algo que más de 20 años hemos hecho es llevar como un ministerio de equipar a la iglesia local. Entonces, desarrollamos unos cursos, un curso profético que tenemos se llama Mensajeros, y es un curso que nos llevamos y enseñamos en vivo en una iglesia local, llevando un grupo de personas en la iglesia bajo la cobertura de la autoridad de la iglesia para que ellos desarrollen una cultura profética o grupos proféticos donde pueden orar por las personas en una forma sobrenatural, pero muy natural, no algo místico, no algo extraño, pero algo que edifica la iglesia. Entonces, por muchos años hemos tenido ese curso como el curso principal que he enseñado aquí en Estados Unidos, América Latina, ahora en Asia, y gracias a Dios muchas iglesias han recibido ese beneficio de Dios. Pero estamos desarrollando otros dos cursos. El primer curso que estamos iniciando este año se llama Connection o Conexiones. Y eso es hablando a la persona que tal vez tú es conociendo a Dios por la primera vez, o que tiene un día de recibir a Cristo, o personas que han tenido su tiempo en la iglesia. Connection o conexión es uno de el curso para que tu relación con Dios o tu conexión, tu habilidad de escuchar su voz por ti mismo, sea guiado por Él en su vida personal, que esas habilidades crecen y desarrollen más en tu vida personal. Entonces, si tú conoces a Cristo por un día o 10 años, tú puedes beneficiar de ese curso, se llama Connection. Y Conexión es un curso que va con enseñanzas, pero también algunas activaciones o cosas que tú puedes hacer. No son difíciles o complicados, pero para que tu habilidad de escuchar a Dios o ver lo que Él quiere para ti en su vida personal, y eso puede crecer. Mensajeros es para personas que ya tienen sus años
en la iglesia y han desarrollado su habilidad de escuchar. Ahora es escuchar para otras personas. Eso ya se llama el don de profecía. Entonces, connection es como el primer paso, mensajeros el segundo paso. Y el tercer paso no es para todos, pero para algunos. Hemos notado durante los años gente que han recibido el curso de mensajeros empieza a desarrollar esos dones proféticos, pero algunos de ellos tienen un llamado de profeta. Entonces estamos desarrollando todavía, está en el desarrollo todavía, el curso se llama Mensajeros Avanzado. Y eso en realidad es como una escuela de profetas. Y eso viene más tarde este año, pero es algo que ya estamos desarrollando eso. Hay un libro también que estoy escribiendo y otro libro con mi hijo Jonathan que estamos escribiendo juntos, hablando de connection. Y entonces hay varias cosas que estamos en este momento usando este tiempo de estar en casa, de enfocar en esas cosas. Y lo último que quiero compartir es, hace unos 5 días dimos la luz verde a una compañía, un amigo mío, de empezar el desarrollo de una educativa. Y eso se llama Winds Academy. Y Winds Academy va a tener un online donde un estudiante de cualquier parte del mundo puede conectarse y tomar esos cursos, esos materiales online, recibiendo ese curso en su idioma. Por ejemplo, tenemos en español, inglés, chino y japonés. Entonces, eso en unos 3-4 semanas ya va a estar listo. Podemos sigue dando información sobre eso. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo. ¿Dónde podemos accesar y encontrar toda la información? Bueno, en nuestro website ahora mismo se llama imwis.org. Ok, ya lo vamos a poner ahí. Hubieron como 2 minutos que te perdimos y no sabía si habías dicho ahí. Ahí está todos los detalles, toda la información, el precio y todo de ese curso. No los precios, todo eso, porque por eso es tan nuevo. Y el otro website, que es la parte educativa, está siendo construida. Entonces está en ese momento. Tenemos ya está listo el website educativa, esa parte de Winds Academy. Entonces, pero el website que ya tenemos, uno puede ir a las cosas sobre esos cursos. Ok, profeta. Para nosotros, para House of Change, para la familia, para nuestra iglesia, tú has sido una persona muy especial. Te consideramos un mentor profético. Cada año tú eres una persona que siempre tenemos que tener en nuestra iglesia 1 o 2 veces al año. Yo como pastor de la casa te quisiera que tú oraras por nosotros, que oraras por la iglesia de New York y que pudieras soltar una palabra profética para nosotros, para este tiempo. Ok, bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta iglesia en Hampton Bays. Se llama Señor. House of Change. Gracias, Señor, por el corazón de esa iglesia, el corazón del liderazgo, de cambiar casas. Y yo creo que
como iglesia, ustedes son como uno de esos barcos. El Señor me muestra una visión de esos barcos que por ahí en Alaska, en ese lugar es tan frío, donde está todo congelado, hay un barcos específicos que se abre hielos, se llama icebreakers, y ellos son tan fuertes que pueden ir rompiendo el hielo tan gruesa para que los otros barcos pueden pasar sin problema, sin peligro. Pero ellos como hacen un camino en el hielo. Ellos se llaman icebreakers, rompedores del hielo. Entonces yo creo y siento que el House of Change, esa iglesia, es como uno de esos barcos como icebreakers. Y ustedes están abriendo casas, abriendo lugares familiares, generaciones que han sido tan duro, tan cerrado, tan abstenidos en contra, a veces en contra, como enemigos del evangelio, enemigos de la iglesia cristiana. Pero ustedes han sido, por el amor y por la gracia de Dios, donde no había camino. Y profetizo que en este año hay muchas casas, muchas familias, muchas generaciones que han sido tan duros por muchos años. De repente ya es el tiempo, ya es el momento. Es como ya la iglesia o los grupitos en casas, ya es como abriendo ese hielo tan fuerte, tan gruesa, donde Dios va a entrar. Y la gloria de Dios va a entrar, el amor de Dios va a cambiar lo que no han podido cambiar por muchos años y generaciones. Esta iglesia es una iglesia de generaciones. Y yo creo que es un tiempo donde Dios va a mostrar por medio de los niños. Ellos también son uno de esos barcos en las escuelas, con sus amiguitos, con sus primos y primas, y ellos van a ser usados grandemente de Dios para abrir familias enteras por medio de sus amiguitos, recibiendo a Cristo. Entonces, Padre, te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por el liderazgo. Bendigo, Señor, sus familias, sus matrimonios, las finanzas, Señor. Y yo pido, Señor, que tú sigues usando esa iglesia en gran forma, no solamente en la comunidad latina, pero también en la comunidad americana. Y yo pido, Señor, que abre camino entre las dos culturas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profeta, muchas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio tenerte con nosotros en este tiempo gusto. Así de poder compartir, de poder preguntar y pasar este tiempo que hemos vivido tan duro, tan difícil. Sí. Quiero que sepas que ha sido difícil, pero hemos podido ver la mano de Dios de una manera poderosa. Así es. Yo sé que igual ha sido allá en Texas y ha sido con toda tu familia. Así que te agradecemos muchísimo el poder haber estado con nosotros. Muchas y gracias, esperemos que no sea la última. Exacto, tenemos que hacerlo de nuevo. Ok, estamos aprendiendo, como tú dijiste, nos estamos tirando con la tecnología. Exacto, qué bueno. Estamos aprendiendo. Así que muchas gracias, profeta. Te bendigo. Gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo, sacar el tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado. Tus palabras son muy importantes para nosotros. Y sé que para la iglesia ha recibido esa palabra y el consejo de tu perspectiva en estos tiempos. Que sé que es una perspectiva profética verdadera. Así que muchas gracias. Te saludos a tu esposa, a tu familia.
Y un abrazo de House of Gracias. Change, de toda la familia de Gracias, Long gracias Island. por todo. Gracias por todo. Bendiciones, Bendigo todo profeta. también a todos ustedes. Ok, Estamos en Bye, bye. contacto. Muchas gracias. ok. Dios te bendiga, profeta. Bye. Ok, iglesia, hemos tenido un tiempo maravilloso con nuestro amigo profeta Greg Miller. Y creo que sus palabras son bien proféticas para este tiempo. Hace el viernes pasado, Dios me mostró una visión viniendo en un barco. Y era como que veníamos y ya estábamos saliendo a una nueva etapa, a un nuevo tiempo soleado, aguas hermosas, pero que ya estábamos entrando a ese tiempo. Y mira lo que él dice. Dice, ustedes, Ecclesia House of Change, son icebreakers. Es un barco que abre camino. En otras palabras, tú y yo, Dios nos está llamando a ser pioneros, a ser gente que abre camino. Y en eso tú abrirás camino para tu familia, abrirás camino para tus amigos, para tus conocidos. Ustedes no se imaginan para mí cuán importante es recibir la palabra de un hombre de estos. Poder escuchar su concepto, su perspectiva acerca de la crisis, acerca de lo que se está viviendo. Entonces yo quiero que tú tomes esta palabra, iglesia, la atesores y que tú pongas una expectativa grande, porque lo que hablábamos el viernes, Dios quiere usarte a ti en el alcance mundial, en el alcance al mundo. Ya esto no es sobre exclusividad. Lo hablaba el profeta, el apóstol Santiago Probaño. Ya esto no es de exclusividad. Dios la va a quitar. Dios simplemente se la está dando al cuerpo de Cristo. Entonces, toma esa palabra, atesórala, porque lo mejor está a punto de venir. Te bendigo, iglesia, y quiero orar simplemente para despedirme por aquellas personas que nos han pedido que oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada persona, por cada situación, por esa persona que está enferma, que está confinada en una cama. La bendecimos. Hablamos sanidad sobre el cáncer. Hablamos sanidad contra todo virus. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos los cuerpos sanados. Así como tú has hablado y como lo has cumplido, que en 2 semanas tú intervendrías poderosamente sobre la ciudad de Nueva York. Y hoy hemos visto las noticias que tú lo has hecho. Gracias, Señor, porque toda la gloria es para ti, para nadie más, solo para ti, Jesús. Bendecimos, mi Dios, este tiempo. Bendigo cada persona que estuvo, Señor, conectada, y toda persona y todo lugar donde va a llegar esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.